Finalizó la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas. La tabla de posiciones empieza a perfilarse, mostrando quiénes están cerca del mundial, quiénes pelearán por el repechaje y quiénes están prácticamente eliminados. Bienvenidos a Rubén Podcast. En este video repasaremos lo más destacado en esta emocionante jornada de eliminatorias de la Conmebol, que en algún momento fue la más competitiva del mundo y ahora es la que ofrece más cupos al mundial. Hubo resultados que sorprendieron y otros que ya fueron muy predecibles con anterioridad. Venezuela 1, Brasil 1. El gigante sudamericano se quedó sin victoria en Maturín. El Estadio Monumental de Maturín fue testigo de un duelo reñido entre la Venezuela de Fernando Batista y el Brasil de Dorival Jr. Los brasileños llegaban como favoritos, pero las cosas no salieron como se esperaban. El Scratch dominó los primeros minutos e incluso Vinicius Jr., tras un error defensivo de Venezuela, habilitó a Rafinha, quien increíblemente falló frente al arco. Luego, un disparo de la verde amarela toca el travesaño y tampoco logra adelantarse. Transcurría el minuto 27 y Salomón Rondón falló un gol tras un error de la defensa brasileña. Sin embargo, al minuto 41, una falta sobre Bruno Guimaraes cambió la dinámica. Rafinha ejecutó un magistral tiro libre, el balón golpeó el travesaño y entró. Así Brasil se fue al descanso 1-0. En la segunda mitad, Venezuela reaccionó rápido. Apenas un minuto después de ingresar, Eduard Bello anotó con un potente disparo desde fuera del área, igualando el marcador. Brasil tuvo la oportunidad de recuperar la ventaja con un penal de Vinicius Jr., pero el arquero se vistió de héroe al detenerlo. El partido terminó empatado, con una curiosa escena al final. Los aspersores del estadio se encendieron antes del pitazo final, en lo que pareció una táctica para ganar tiempo, puesto que a Venezuela le ayudaba este empate, aún así sea de local, pues momentáneamente se estaba posicionando en zona de repechaje. Paraguay 2, Argentina 1. Para mí esta fue la sorpresa de la jornada. En Asunción, los dirigidos por Gustavo Alfaro dieron el golpe al vencer 2-1 a la Argentina de Scaloni. Paraguay mostró una superioridad inesperada y dominó al albiceleste de principio a fin. El marcador lo abrió Lautaro Martínez a los 11 minutos, tras una revisión milimétrica del VAR, pero poco después Antonio Sanabria empató con una espectacular chilena en una jugada de altísima técnica. Este gol probablemente sea elegido como el mejor de la jornada e inclusive como mejor del año, puesto que el rival es nada más ni nada menos que la Argentina de Lionel Messi. En la segunda mitad, un gol de cabeza de Omar Alderete tras un tiro libre selló el triunfo para los guaraníes. Este gol de cabeza es el típico gol del ADN paraguayo, donde siempre ganan por arriba, algo que no se venía viniendo con los técnicos anteriores, pero parece que Alfaro le devolvió la identidad al fútbol paraguayo. Y aunque en Argentina se dice que fue un robo porque debieron haber expulsado a Alderete antes del gol, el fútbol es así. A veces te perjudican y a veces te dan un pequeño apoyo sin intención. Lo que sí se vio fue a un justo ganador. Con este resultado, Paraguay queda en una posición envidiable para clasificar, destacando la buena mano de Alfaro, quien ha sumado 11 de los últimos 15 puntos posibles. Ecuador 4, Bolivia 0. Paseo tricolor en Guayaquil. Ecuador aplastó a Bolivia en un partido disputado en Guayaquil. Un cambio de sede estratégico para neutralizar la ventaja de altura de los altiplánicos. Ener Valencia y Gonzalo Plata anotaron en el primer tiempo, mientras que en la segunda mitad Plata repitió y Minda cerró la goleada. Los dirigidos por Sebastián Becachese aseguraron 3 puntos vitales que lo mantienen en la zona de clasificación directa. Por otro lado, Bolivia bajó al 8º lugar, aún con esperanzas para pelear el repechaje. El partido más emocionante de esta fecha 11 fue el que se dio en el Estadio Centenario de Uruguay, donde se enfrentaban Uruguay contra Colombia, y el partido quedó 3-2 a favor de los charrúas. El duelo comenzó con un dominio de los colombianos,
quienes se adelantaron en el marcador gracias a un magistral tiro libre de Juanfer Quintero, dejando el 1-0 parcial al descanso. Sin embargo, en el segundo tiempo, Uruguay mostró una versión mucho más intensa. Los locales igualaron con un autogol de Sánchez y luego Rodri Aguirre puso el 2-1 que encendió el centenario. El final fue una montaña rusa de emociones. A los 97 minutos, cuando parecía que el triunfo celeste estaba sellado, Carlos Andrés Gómez silenció el estadio con un gol agónico e igualaba el marcador 2-2. Pero la historia no acabaría ahí. Con una última jugada al área, Manuel Ugarte marcó el 3-2 al minuto 100, desatando la euforia y el desahogo en Montevideo. Este resultado significó más que 3 puntos para Uruguay. Cortaron una racha de 4 partidos sin ganar ni marcar goles, que había sido motivo de duras críticas, incluso de parte de Luis Suárez, su máximo goleador histórico. Bielsa, bajo presión, logró un triunfo que también sirvió como revancha tras la derrota en las semifinales de la Copa América ante este mismo rival. Para finalizar, y no con broche de oro, también se jugó el Perú vs Chile, con el único partido de la fecha en donde no se anotó ningún gol, algo que se veía predecible, puesto que ambas selecciones solo sumaban 8 goles antes del encuentro y siguen sumando 8 goles luego de este encuentro. El resultado del encuentro fue de 0-0, en donde lo más destacado fue una ocasión de gol que el depredador Paolo Guerrero, de ya 40 años, erró frente al arco, y un supuesto penal contra Gianluca Lapadula sobre el final del partido, que se extendió hasta casi los 100 minutos tras una revisión en el VAR y en el cual al final se decidió no cobrarlo por una posición adelantada. Este resultado hunde tanto a Perú como a Chile en el último y penúltimo puesto. Ya con todos los partidos finalizados de la fecha número 11, se tiene la actual tabla de la clasificatoria, con un Argentina sólido en el primer lugar tras la derrota contra Paraguay, pero aún se mantiene en esta posición con 22 puntos. Compartiendo la segunda posición se encuentra Uruguay y Colombia, ambos con 19 unidades, tras la victoria de Uruguay mismo contra Colombia, pero Uruguay se encuentra en la segunda posición momentáneamente tras obtener una mejor diferencia de gol, con 8 goles a favor, a diferencia de Colombia que posee 6. Para sorpresas de muchos, Brasil se encuentra en la cuarta posición, tras el empate con Venezuela 1-1 en Maturín. La selección del Scratch venía levantando, consiguiendo 3 victorias en sus últimos 4 encuentros, pero este último empate le hizo pesar el desacelerador. Luego, en el quinto y sexto puesto, encontramos a Ecuador y Paraguay, ambas selecciones con 16 unidades. Ecuador con una mejor diferencia de gol de 6, mientras que Paraguay con una diferencia de gol de 1. Cabe resaltar que Ecuador empezó la clasificatoria con 3 puntos menos. Si Ecuador tuviera estos 3 puntos, se sumaría al segundo lugar junto con Uruguay y Colombia, mientras que Paraguay, de sus últimos 5 partidos, logró ganar 3 y empatar 2, o sea, logró obtener 11 de 15 puntos, lo que le permitió escalar rápidamente en la tabla de clasificación tras un horrible inicio de eliminatorias. Luego se encuentran con 12 unidades empatados Venezuela y Bolivia. Probablemente estas dos selecciones luchen por ese puesto al repechaje, ambos con 12 unidades, pero acá Venezuela le saca una gran ventaja a Bolivia. Venezuela tiene -2 en diferencia de gol, mientras que Bolivia obtiene -14, puesto que Bolivia es la selección con más goles recibidos, con 25 goles en esta eliminatoria. Y ya en la zona más baja de la tabla tenemos a la selección peruana y chilena, que se encuentran en la posición 9 y 10 respectivamente. Perú con 7 unidades y con una diferencia de -11 goles, y Chile con 6 unidades y con una diferencia de -13 goles. Es decir, que ambas selecciones, aún así, igualen en puntos a Venezuela, en diferencia de goles siempre estarían por debajo, cosa que tendrían que tener un punto más que Venezuela
para poder definir una clasificación al repechaje. Y eso es todo por el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal, que eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias a todos, esto es Rubén Podcast y hasta la próxima.